Leo Juan 20 del 30 al 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Estamos en el primer capítulo donde vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Va a ser una exploración, un descubrimiento muy emocionante, todo lo que vamos a estudiar y repasar en esta comunidad en estudio. Así que muy bienvenidos a Comunidad en Estudio. Y comenzamos nueva temporada, Cristian. Estamos en tu evangelio favorito, ¿no? Sí, si no me equivoco. sí. Así que, ¿qué se siente empezar esto y estudiar y hablar del evangelio de Lindo, Juan? ya empezamos con hace un tiempo preparé una serie del Evangelio de Juan. Sí, me recuerdo. Y el texto base era este, ¿no? Que estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y ahí está plasmado, si bien está al final del Evangelio, ya casi terminando, pero está plasmado cuál es el objetivo que Juan tiene al escribir este Evangelio, ¿no? Para que crean, ¿no? Sí. Que Jesús es el Cristo. Él lo escribe ya casi terminando el primer siglo, o sea, Sí. casi unos 60 años después de que todas estas cosas pasaron, escribe el Evangelio, ¿no? Sí. Y casi paralelamente con la escritura del libro de Apocalipsis, unos poquitos que lo hace unos pocos años después. Pero de alguna manera es como que trata de tocar, casi podríamos decir, algunos puntos que los otros evangelistas no tocan, ¿no? Claro. Uno porque supongo que él habrá tenido contacto obviamente con los otros, con los que estaban escribiendo los otros evangelistas. Y por otro lado, por lo que el Espíritu Santo le revela también. Claro. ¿No? Correcto. Cada uno de los evangelios, y ya lo vamos a ver, a pesar de que son historias paralelas, cada uno está dirigido y apuntado a un aspecto o resaltar un aspecto diferente en la vida de Jesús, ¿no? Sí. Es interesante, Juan. De hecho, ya la manera en la que empieza, y de hecho, como tú decías, esta última parte de Juan, que se lee aquí como texto principal, dice el objetivo del apóstol Juan al escribir, pero más adelante dice, oye, yo no escribí todas las cosas que hizo Jesús, porque si la escribiera una a una, dice, no cabrían los libros ahí en la tierra. Entonces, tenemos que entender que todo lo que está en la Biblia es también limitado en el sentido de que Jesús hizo muchas otras cosas más, que escribió gente con un lenguaje limitado, con un idioma limitado, pero que sea como sea, en los 4 evangelios podemos encontrar a Cristo, ¿no? Aspectos de Cristo que nos ayudan a nuestra salvación. Entonces, a pesar de que Juan obviamente escribió y dejó muchas cosas afuera, nos dice, hay muchas cosas extras aquí que los otros evangelios no tocaron, ¿no? Así que eso es lo que va a ser muy apasionante. No tiene que ver solamente que Juan haya dejado historias en sí, porque si uno dice, siempre digo, si nosotros hubiésemos hecho como un reality de la vida de Jesús, ¿no? 33 años no es tanto, si quisiéramos relatar cada hecho, cada minuto a minuto, ¿no? Claro. Si nos concentramos más todavía en los 3 años y medio del ministerio de Jesús, menos todavía si abríamos un minuto a minuto, ¿no? Menos tiempo. Pero más allá de eso, la significancia de lo que Juan está diciendo allí, muchas otras cosas escribieron que si las escribiéramos no cabrían en el mundo entero, tiene que ver con la magnitud de la significancia del ministerio de Cristo, lo grande que fue el ministerio de Cristo, por lo que Él vino a hacer. No tanto por los hechos en sí, porque si diríamos, no, Jesús hizo este milagro, Jesús caminó acá, Jesús dijo esta palabra, Jesús le respondió esto, cosas que de pronto no están escritas en los evangelios, tiene que ver con la significancia, la grandiosa significancia y profundidad, como tú dices, de la salvación de Jesús, ¿no? Eso es lo grande. O sea, yo creo que en cada acción que Jesús hacía uno podría profundizar
estar días y días hablando de lo que significaba cada pequeña frase de Jesús, ¿no? Sí. Así que por eso hablamos de que al final conocer a Jesús es conocer la palabra, la verdadera palabra de Dios, el verbo hecho carne. Y para eso, bueno, vamos a tocar la primera temática que tiene que ver con las señales, ¿no? El mismo Juan dice que lo que él escribe son señales que Jesús hizo. ¿Por qué las llama señales? ¿Por qué estas son señales? ¿Será que es como una señal de tránsito? Señal indica algo, ¿no? ¿Por qué será que Juan presenta los milagros de Jesús o las cosas que Jesús hizo como señales, ¿no? ¿Qué piensas ahí? Esto tiene que ver con, a veces nosotros identificamos los milagros como una bendición, es decir, Jesús bendijo a la mujer que tenía flujo de sangre y la sanó, y identificamos a la sanidad como una bendición. Claro. Pero cuando Juan dice estas eran señales, tenía que ver con mostrar a las personas, y a veces las personas necesitamos hechos concretos, ¿no? Donde Dios se manifieste, ¿no? Para poder creer, porque somos así de incrédulos, tristemente, ¿no? Claro. Solo con que Jesús nos diga, miren, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, los seres humanos debiéramos creer. Pero Él tuvo que venir a esta tierra a hacer señales por la incredulidad de nosotros como seres humanos. Claro. Y muchas veces Dios se tiene que manifestar en nuestra vida, y a veces pasa que uno comparte el Evangelio con alguna persona, y esa persona, solo por el hecho de que le compartamos la verdad de la Escritura, no cree en sí, pero cuando Dios empieza a hacer obras en su vida, cuando empiezan a notar la mano de Dios poderosa, ahí es una señal de que Dios está con ellos y que Dios es su creador y su salvador, ¿no? Sí. Por eso al final un milagro no es el fin en sí mismo, ¿no? No es que el milagro apuntaba a simplemente lo que Jesús hacía, sino que siempre tenía un mensaje más allá. Tú hablaste de la profundidad que Jesús hacía, o sea, tenía algo que decir más profundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando ahora en algunos milagros, y quería pasar de lleno al milagro de la boda de Caná, ¿no? Sí, otra cosa interesante aquí, también que podemos decir como manera introductoria de Juan, es que Juan está escrito en dos lenguajes, podríamos decir, y no me refiero a lenguas, digamos, al griego, al hebreo, ¿no? sino en dos dimensiones, podríamos decir, para decirlo adecuadamente, ¿no? Una es la dimensión de lo que la gente percibía normalmente, y lo vamos a notar en muchos casos, y otro es lo que Jesús realmente quería decir con eso. ¿Sí? Sí. Cuando Jesús habla del agua, por ejemplo, Jesús, la mujer, bueno, vamos a verlo más adelante a todo esto, ¿no? La mujer pensaba que se refería al agua del pozo de Jacob, pero él le decía, no, yo tengo otra agua. Claro. ¿Sí? Pareciera como que está hablando del agua física, del agua que bebemos, del agua que entra en nuestro cuerpo, pero en realidad él se estaba refiriendo a él como el agua espiritual. Cuando Jesús se refiere al pan, ¿sí? Todos pensaban que se refería al pan, y los discípulos dudaban, decían, ¿a qué se está refiriendo, no? Pero él se estaba refiriendo a él como el pan de vida, ¿no? O sea, había otra dimensión que iba más profundo, que algunos autores dicen, necesitamos nosotros ponernos. Hay una expresión que Elizabeth Talbot presenta en uno de sus libros, dice, necesitamos ponernos nosotros los anteojos de la fe para poder ver en profundidad qué era lo que Jesús quería decir en el Evangelio de Juan. Claro. ¿No? Porque Jesús todo el tiempo hablaba en esas dos dimensiones, ¿no? Y aquí en este primer milagro, que es el milagro de las bodas de Caná, nosotros podemos ver esas dos dimensiones, ¿no? Claro, porque cuando vemos la superficie del milagro, es un Jesús haciendo que la fiesta continúe, ¿no? Es un Jesús que incluso le advierte a su mamá cuando su mamá lo fue a buscar, le dice... ¿Qué tienes conmigo? Claro, y todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Y como tú hablabas el otro día, que era un milagro como anticipado, ¿no? Que se anticipó Jesús. Pero ahí hay muchas cosas profundas que podemos nosotros sacar, ¿no? De hecho, este milagro yo siempre lo hablo en las bodas, cuando me ha tocado hacer casamientos, que a todo esto casé a mi hermano hace poquito. Siempre yo digo, me imagino a esa pareja que se iba a casar con la lista de invitados, ¿no? ¿Invitamos a este o no invitamos a este? Como yo creo que cada uno lo hizo, ¿no?
y hay que dejar gente afuera porque el presupuesto no alcanza para invitar a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, estas personas en algún momento tuvieron que tomar la decisión, Jesús, ¿lo invitamos o no lo invitamos, no? Entonces, yo me imagino qué trascendental fue esa decisión de decir, mira, vamos a invitar a Jesús, ¿no? Vamos a invitar a esta persona, lo conocemos a su familia, yo no sé, porque hasta ahí Jesús no había hecho una aparición pública notable, ¿no? Sí. Pero lo invitaron y esa decisión, o sea, hizo de que un matrimonio pasara de ser algo común a algo extraordinario, ¿no? Allí ocurrió un milagro. Entonces creo yo que cuando vamos profundo a esto, y no solamente nos quedamos en la discusión, porque muchos toman esto como, mira, entonces se puede beber vino, ¿viste? Si Jesús multiplicara. Sí. Entonces eso es quedársela por superficie, ¿no? Eso es decir, claro. Es como perder totalmente el punto de decir, te están hablando algo muy profundo y te quedas con algo así, una discusión que no tiene ningún sentido. Acá sí. hay digamos, en lo superficial podríamos decir, Jesús haciendo un milagro de algo que estaba faltando en ese momento. Que tampoco era algo de vida o muerte, digamos. No era de vida o muerte. Claro, para esa época que falte el jugo de uva, el vino, ¿no? En una fiesta era como un desprecio hacia los invitados. ¿No? Los eruditos bíblicos dicen que indudablemente había un parentesco con los que se estaban casando, con María, debe haber habido el parentesco, ¿no? Era costumbre que los parientes se hicieran cargo de digamos, proveer todo para la boda, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso también vienen a decirle a María, decir, mira, a ver qué... Ayúdanos. Ayúdanos. Encima tú viniste con todo este séquito. Con toda esta gente. Jesús vino, porque los parientes tienen que haber sido María y Jesús. Claro. Pero vinieron con todo esto. Vieron los amiguitos. Acá traigo todos los amigos, pero no lo teníamos en cuenta. Claro. No sabemos si esto fue así o no, pero pero hay que imaginarse. Dejamos volar nuestra cabeza en eso, ¿no? Pero de pronto ahora un milagro en base a una necesidad. Eso podría ser un aspecto y nosotros podemos sacar enseñanzas sobre esto. Es decir, el Señor Jesucristo vela por las necesidades que nosotros tenemos, así como veló en ese momento por esta necesidad de la falta de vino en las bodas de Caná. Algunos dicen el vino representaba la alegría, la felicidad, y cuando se termina eso es como que ya empezar mal el matrimonio, ¿no? Entonces siempre reclamemos y pidamos que Jesús sea el centro del matrimonio, el centro de la vida. Y una de las cosas que María le dice allí, ¿no? Su madre dijo a los que servían, dice el versículo 5, haced todo lo que os dijere, ¿no? Una enseñanza que nosotros podemos destacar aquí es que necesitamos hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos pida. Por más loca que sea Por más loca, decir, a ver, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y aquí Juan, cuando dice eso, está dándonos a entender que esto era más profundo que un milagro simplemente de falta de vino. Es decir, falta el vino y bueno, justo Jesús estaba ahí, a ver Jesús, ven, haz el milagro. Y Jesús casi como sin quererlo, porque estaba ahí, pues todavía no había empezado su ministerio público. Jesús tuvo que hacer ese milagro casi como obligadamente y fue empujado a hacer esto, a empezar. No. Acá hay algo mucho más profundo, por eso Juan hace referencia a esto. Esto tenía que ver con una cuestión litúrgica. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, el milagro que vamos a ver a continuación, tiene que ver con una profundidad espiritual. No es solamente en la superficie, decir Jesús convirtiendo el agua en vino. Qué lindo, felicitaciones Jesús por lo que hiciste. No, Jesús estaba queriendo decir algo más profundo en esto, ¿no? Claro. Y entonces les dice el versículo 7, llenad estas tinajas de agua, las llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que le habían sacado, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, ¿no? Aquí hay una profundidad en el mensaje. Jesús se presenta a él como el agua de vida, ¿no? Entonces,
aquí están estos dos elementos. Está el agua, por un lado, ¿sí? Pero después esa agua se transforma en jugo de la vid. Y aquí hay una conexión directa con la última cena. Por eso siempre decimos que la Biblia no tiene hechos relatados, historias relatadas simplemente por casualidad, para que sea una historia que le podamos contar a los niños. Y miren qué lindo lo que Jesús hizo, y Jesús puede hacer milagros en tu vida. Sí. Pero esto tiene que ver con una profundidad teológica mucho más grande, y la profundidad tiene que ver con Jesucristo ahora diciéndoles y anticipándole a sus discípulos para que sus discípulos puedan creer. Porque la Escritura dice que a partir de esto, sus discípulos reafirmaron lo que creían en Jesús. Porque Jesús viene y los llama y empiezan a decir, miren, hemos hallado al Mesías. Pero estaban recién conociendo a Jesús, como mirándolo así como de reojo. Sí. Aún la madre de Jesús. Claro. Porque dice la Escritura, cuando Jesús va al templo, tenía 12 años, y María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía que ella estaba criando, que ya tenía en ese momento 12 años, era y había sido anunciado a ella como el Hijo de Dios. Claro. Entonces, ahora Jesús está iniciando ahí su ministerio, así que debe haber tenido alrededor de 30 años aquí, cuando sucede esto. Ahora Jesús llama a estos discípulos, está María allí con él y hace este milagro, ¿sí? Conectando este milagro con lo que iba a pasar en la cena cuando Jesucristo les diera ahora de beber. Wow. La copa, ¿sí? A ellos con el jugo de la vid que representaba su sangre. Wow. Acá hay esa conexión, ¿no? Jesucristo siendo el agua de vida, pero ahora él mismo transformándose en su sangre, siendo el hecho de más profundo y mejor de nuestra salvación, ¿no? Por eso me acuerdo que una vez tú hablaste de que este puede ser un milagro anticipado, en el sentido de que anticipa lo que iba a venir después, ¿no? O sea, es como un spoiler, ¿no? Sí. Es como te estoy mostrando. Es como un tráiler de película, sí. Jesús empezando y me gustó eso, muy profundo. O sea, Jesús se llama el agua de vida en muchos lugares, a la mujer samaritana. Y ahora esa agua como ahora convirtiéndose en sangre, ¿no? En vino. Tremendo. Y es lo que precisamente hizo Jesús. O sea, el agua de vida, porque sin agua no podemos vivir. O sea, Él es la esencia de la vida. Y se convirtió en sangre, para que a través ahora de su sangre tampoco podemos vivir sin su sangre, ¿no? Y interesante ahí el versículo dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros, ¿no? Y aún adentro de esas tinajas, que eran para agua, para purificar, conforme al rito, Jesús transforma esa agua y lo cambia en vino, diciendo, la sangre, el símbolo de la sangre de esto, es lo que los va a purificar. No el agua que ustedes usan para lavarse las manos, para esto, para allá, sino mi sangre, que es lo que los va a purificar. Por eso digo que no es solamente un milagro de transformación. Jesús transformó el agua en vino. Qué bueno, felicitaciones Jesús por lo que hace. Gracias porque nos ahorraste dinero, no tuvimos que salir a comprar, ¿dónde íbamos a comprar? Claro. No, es mucho más grande. Profundo, que eso, ¿no? Y el hecho de que al final, gracias a esto, la fiesta continúa, el gozo continúa, también es importante. O sea, por el sacrificio de Jesús nosotros podemos celebrar, ¿no? Es tremendo como desde ya del comienzo del Evangelio podemos entender lo que Jesús vino a hacer. Yo creo que Jesús, cuando estaba haciendo esto y prefigurando un poco lo que venía, también, o sea, imaginándose también lo que le venía, ¿no? Iban a ser 2 años y medio súper lleno de muchas cosas, y que al final él mismo dijo, esta copa es grande para mí, ¿no? O sea, si pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. O sea, esas copas de vino yo creo que igual simbolizaban después el dolor que Jesús vivió por salvarnos, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Miren, la siguiente señal que Jesús muestra ocurre en Galilea, ¿no? Y es interesante que Jesús hace la conexión, o sea, que Juan hace la conexión, ¿no? Y en este milagro que sana al hijo de
del oficial de un rey, ¿no? El hijo estaba enfermo, dice el versículo 46, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahí está lo de señales, ¿no? Y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra cuando Jesús le dijo y se fue. Bueno, después llega a su casa y se damos cuenta que el milagro ocurre. Él preguntó cuándo se le fue la fiebre. Y bueno, fue justamente cuando Jesús pronunció estas palabras, ¿no? ¿Qué podemos sacar de ahí también, ¿no? Juan lo presenta como la segunda señal, ¿no? La primera lo del vino y la segunda esta sanidad, ¿no? de este hijo, de este funcionario, ¿no? ¿Qué podemos sacar de allí? ¿Qué destacar de esta señal, ¿no? Siempre me gusta pensar en tiempos y espacios, ¿no? Y esto dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Pero este hombre, este funcionario del rey, oficial del rey, dice que venía de Capernaum. Entre Capernaum y Caná hay como 23, 25 kilómetros, ¿no? Podríamos decir casi unas alrededor de 7, 8 horas caminando, ¿no? Algunos dicen que cuando la Biblia se refiere a un día de camino son como 27 kilómetros, así que casi que podríamos decir lo que la gente hacía un día caminando, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque había que moverse, ¿sí? Y venir de Capernaum a Caná. Indudablemente que acá había fe en este hombre. Claro. Y todos estos detalles, aunque parezcan insignificantes en sí, son detalles que nos muestran la necesidad que este hombre tenía y la fe que tenía puesta en Jesús. Y por otro lado, el hecho del regreso, ¿sí? ¿Sí? Jesús le dice, si no viereis señal y prodigio, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, él creía. Entonces, Jesús hace como el milagro a distancia, ¿no? Ve, tu hijo vive. Wow. ¿Sí? Pronunciar eso, ¿no? Esa palabra, tu hijo vive. Wow. Poder total, ¿no? Y cuando él vuelve, dice que al otro día llega a la casa. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, indudablemente que él llega al otro día. Por eso los criados ahí le dicen, ayer fue sanado. Esto nos indica la confianza plena ahora que este hombre había puesto en Jesús y cómo él cree, que él vuelve tranquilo, volviendo a su casa, no desesperado, sabiendo y teniendo la plena certeza que Jesús había hecho el milagro. Tremendo, sí. Esa paz que este hombre demuestra, es la paz que nosotros podemos llegar a sentir cuando dejamos absolutamente todo en las manos del Señor Jesús. Y a veces puede ser que estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, ¿no? Y a veces necesitamos como cierto tiempo para que esto pase. Hace poquitos días conversaba con alguna familia que estaban pasando por una situación de salud muy delicada, ¿no? Y a veces necesitan pasar ciertos días para que realmente de alguna manera soltemos eso, porque a veces que nos aferramos de tal manera a todo que intentamos, porque los seres humanos tenemos un deseo de control muy grande, ¿no? Sí. Nosotros queremos estar al control de todo. Sí. ¿Sí? Y a algunos nos cuesta un poco más soltar las cosas, ¿no? Queremos estar al control de nuestra casa, queremos estar al control de nuestro trabajo, queremos estar al control de esto, de lo otro, de la salud, Y si no queremos volvernos locos en cierto sentido, no estoy diciendo que vivamos una vida así, dejar pasar todo, no estoy diciendo eso. Pero es decir, confía y entrega las riendas. A veces queremos traer las riendas de todo nosotros, ¿no? Sí. Entrégale las riendas al Señor Jesús. Wow, sí. Entrégale las riendas de tu vida, de tu salud, de tus problemas, de las situaciones de tu vida, entrégasela en las manos del Señor Jesús. Y eso fue lo que este hombre, funcionario, oficial del rey, que a veces es difícil, cuanto más
estatus más. Estatus claro. o posición de liderazgo nosotros tenemos, más difícil nos es soltar las riendas. Y busca otras soluciones. Te aferras del dinero, te aferras de otras cosas que este hombre, como era importante, podría haber recurrido a otros lugares, ¿no? Y eso es interesante. Y sabes, con respecto a lo que dijiste de la fe, es difícil creer sin ver, ¿no? Ese camino para allá fue un camino de fe, porque Jesús le dijo, tu hijo vive, ¿no? Otros traducen, tu hijo vivirá. Sea como sea, ese hombre tuvo que creer en la palabra de Jesús y volver sabiendo de que eso era cierto. Sí. ¿No? Y ahí está el tema de la fe y de las señales, porque incluso hay muchas otras, y vamos a estudiarlo ahí brevemente, sobre que había muchos incrédulos también, que viendo no creían, ¿no? Pero habían otros que sin ver creían, ¿no? Y ahí está como la diferencia de cómo la fe es tan importante en esto. O sea, Jesús siempre nos invita a creer para ver, ¿no? No ver para creer. Es un orden distinto en los evangelios. Este hombre no vio a su hijo sano, pero creyó y luego vio el milagro, ¿no? Jesús siempre nos invita a poner un pie en el agua, ¿no? Ahí los grandes profetas como Moisés, o sea, a avanzar, a creerle a Dios primero para ver milagros, porque si uno no cree, aunque veas el milagro, no vas a creer, ¿no? Vas a ir con un preconcepto. Entonces, creo que es súper importante. Y entramos también con el tema de los milagros. Vamos a pasar ya, de hecho, ya estamos llegando a los 30, con el paralítico de Betesda, ¿no? Porque este otro milagro, otra señal que Dios hace. Y hablando un poquito de los milagros, porque ¿hasta qué punto los milagros, si alguien, por ejemplo, viene acá y empieza a hacer milagros, hasta qué punto un milagro es prueba de que esa persona está con Dios o no? ¿Me entiendes? Eso es interesante también. Tenemos que tener mucho cuidado también, porque a veces nosotros le creemos más a aquel que hace grandes prodigios, grandes milagros, y creemos, mira, esta persona es enviada de Dios, pero hay otros parámetros que tenemos que tener en claro, según la Biblia, de que cómo ver los milagros, ¿no? Mira, esta semana estábamos leyendo, junto con mi esposa en nuestro culto, estamos leyendo el libro Primero es Escrito de Elena de White, ¿no? Y vamos leyendo un capítulo por día. Y uno de los capítulos que leímos en estos últimos días hablaba del llamado de los ministros, ¿no? De los pastores, y podríamos incluir a los líderes de iglesia también, ¿no? Y entonces ella dice allí que muchas veces nosotros, como seres humanos, ¿no? Tenemos formas como de evaluar los llamados, ¿no? Y entonces de alguna manera evaluamos el llamado de una persona por los frutos que tiene. Y entonces decir, si mucha gente se convierte por la predicación de este pastor, de este predicador, de este líder, de este anciano, de quien depende del liderazgo que uno tiene, entonces ha sido llamado por Dios. Pero ella dice, esto no ratifica el llamado de Dios, el hecho de que uno tenga ciertos resultados. Y lo mismo podemos decir nosotros de los milagros, ¿no? Hay personas que obran milagros, no directamente por el hecho de que hayan sido llamados por Dios o porque Dios esté actuando de ellos. De hecho, en esa época había gente que hacía señales y prodigios también, que no estaban con el Señor. Si vamos a la época antigua, con Moisés, ¿sí? Los magos y adivinos allí del faraón hacían o replicaban los mismos milagros que Moisés estaba haciendo allí delante del faraón. Replicaron los mismos. Y uno dice, claro. ¿Y con qué autoridad ellos hicieron? Y con la autoridad del Satanás. Claro. Definitivamente, ¿no? No podemos decir otra cosa. Entonces, Satanás muchas veces obra milagros también, hasta incluso de sanidades, ¿sí? Bajo las palabras de determinadas personas que no están tomadas de la mano de Dios, pero hace esos milagros. ¿Para qué? Para que la gente crea en esas personas y las siga, porque esas personas están guiándolos por el error y la mentira.
Y Satanás hace esos milagros porque la gente dice, oh no, sí, yo creo en esa persona, pero esa persona está llevando a esa gente por caminos equivocados, por el error, por la mentira, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Y Jesús sabía de esto también, y esos milagros y prodigios que Juan hace referencia y que la gente creía en Jesús por esto, tenía que ver con el establecimiento de la verdad, ¿no? No solamente el milagro en sí. Por eso tú decías recién el milagro, o sea, no era solamente el milagro, sino establecer la verdad y decir, Jesucristo verdaderamente es el Mesías y Jesucristo proviene de Dios porque es Dios. Ese era el peso básico, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Este milagro del paralítico de Betesda, podríamos decir allí. Jesús elige al que peor de todos estaba. ¿Sí? Había una creencia de la gente que estaba allí, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, dice el capítulo 5, versículo 1, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Sí? Esto era una tradición que la gente creía, ¿no? Y Jesús trata de desterrar eso y elige al que peor estaba de todo. ¿Sí? Y hay varios factores allí que nosotros podemos destacar. Uno es que Jesús le dice, porque un ángel descendía, dice el versículo 4, de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y le dijo, ¿quieres ser sano? Le hace una pregunta que podríamos decir a la vista de la condición en la cual este hombre estaba, no tenía mucho sentido. Es como obvio. Claro, ¿no? Que quería ser sano. Pero había algo mucho más profundo en la sanidad que este hombre necesitaba, ¿no? Y era... Por ejemplo, dice, Señor, dice el versículo 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Entonces aquí podemos destacar varias cosas, ¿no? Tenía una enfermedad física de 38 años, pero tenía una ausencia o soledad muy profunda porque no tenía ni siquiera alguien que pudiera ayudarlo a hacer eso, porque él no podía hacerlo solo. Pero decir, un familiar, un amigo. Fíjense el contraste que hay con cuando los amigos abren el techo de la casa de Pedro y hacen descender al amigo ahí, ¿no? Ahí había amigos. Ese hombre no sufría de soledad, pero este sí sufría de soledad. No tengo a nadie. No tengo a nadie, ¿no? Entonces, ¿cuál era la peor enfermedad que este hombre podía tener? La enfermedad física, 38 años, la soledad, la depresión. Hay una película, ¿no?, que está muy, muy de moda ahora de la vida de Jesús, que es Chosen, que hay una frase que no aparece en la Biblia, es cierto, pero dentro de lo que el autor entendió como un diálogo, ¿no? Jesús le dice allí, este estanque no tiene nada bueno para ti, ¿no? A veces nosotros buscamos, como digo, esto no aparece en la Biblia, ¿no? Dicen, ¿dónde está ese texto? No aparece en la Biblia, pero Jesús, aunque la Biblia no lo dice aquí, es una realidad, o sea... Es una realidad. Claro. Jesús le está dando este mensaje, ¿no? Claro. La verdadera fuente, ¿no? Tú estás aquí, en este estanque, buscando una solución a tus problemas cuando este estanque no tiene nada para ti. Yo soy el verdadero estanque. Yo soy la verdadera sanidad que tú necesitas. ¿Cuál es la sanidad que necesitaban? Sanidad física, sanidad emocional, el hecho de ahora encontré nuevos amigos, ¿no? Claro. Jesús y estos que estaban ahí, que ni siquiera le sabe el nombre, ¿no? Es decir, como cuando éramos niños, él es mi amigo, ¿no? ¿Y cómo se llama? No sé. Pero es mi amigo, ¿por qué? Y porque jugamos un rato en la plaza, y jugamos al fútbol juntos. Es mi amigo ahora, ¿no? Claro. O sea, no sabía ni siquiera el nombre, ¿no? Y después, el versículo 14, dice que después que hubo todo ese altercado ahí con los hombres, con los que siempre aparecían, ¿no? Siempre cuestionando lo que Jesús hacía, ¿no? Que ese es otro detalle que podríamos estar horas hablando de eso. Sí.
Jesús después le halla en el templo, versículo 14 dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pareciera como que el milagro es en dos, es en la parte 1, el episodio 1 y después viene el episodio 2. ¿No? Claro. Episodio 1, Jesús lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Lo sana de la salud física. Pero también le da ahora compañía. ¿No? Claro. Le dice, mira, este estanque no hay nada para ti aquí en este estanque. Yo soy lo que tú necesitas. Pero después lo manda, lo sana de sus pecados, podríamos decir, pero le dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. Ese es a veces el volvernos otra vez a nuestros antiguos caminos. Claro. El cuidado que nosotros tenemos que tener por eso, ¿no? Es interesante también que, como tú decías, muchas veces también nosotros podemos estar buscando la sanidad en lugares equivocados, ¿no? Como esta persona, este paralítico, allí estaba su problema. Su problema era que nadie lo llevaba a ese estanque para él, ¿no? Que nadie lo ayudaba, ¿no? Igual teniendo como actitud como de víctima, ¿no? Nadie me ayuda, nadie me quiere, ¿no? Y allí está mi solución, pero nadie me lleva para allá. Yo creo que muchas veces tomamos esas actitudes también nosotros, ¿no? Y yo obviamente no culpo a esta persona, imagínate el sufrimiento que debe haber llevado, pero sí nosotros tenemos esas mismas actitudes que pueden ser dañinas y nos tienen atrapados, nos tienen paralíticos también. O sea, ¿cuántas veces nosotros le echamos la culpa a otras cosas y buscamos soluciones en otros lugares cuando la solución está allí a la vuelta de la esquina? O sea, está más cerca de lo que nosotros pensamos, que es Jesús mismo. Pero Jesús muchas veces nos confronta, ¿no? Y quiere que nosotros podamos quitar nuestra vista, una del problema, no tengo quien me lleve, y otra de la solución falsa. Sí. Porque esta persona pensaba que su problema era que no lo llevaba a nadie, y pensaba que la solución era ese estanque. O sea, su problema y la solución eran equivocados. Entonces muchas veces también tenemos un mal diagnóstico de nuestro problema y tenemos también una mala visión de dónde está la solución. Es por eso que todo eso tenemos que dejarlo de lado y aceptar la verdadera solución, ¿no? El verdadero camino que es Jesús. ¿Sabes? Ya para ir finalizando y cerrando aquí, los últimos 2 días hablan un poquito de esto de que a pesar de que habían varias señales, ya se mostró lo del paralítico, se mostró lo de este hijo del funcionario, se mostró lo del vino y todo, personas que tenían el corazón duro, ¿no? Personas que veían a Jesús obrar y en lugar de alabarlo por lo que estaban viendo, por ejemplo, aquí en el paralítico de Betesda, se centraban en que esto lo hizo el sábado, ¿no? En que Jesús no guardaba el sábado. Después Jesús afirmaba y da muchos argumentos en relación a eso mismo, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender un poco esta actitud de los fariseos? ¿Cómo ser tan ciego? O sea, si tú estás viendo a alguien que hace tremendas señales y tú le intentas buscar algo, o sea, para ti es más importante, no es importante que una persona de 38 años llevaba paralítico se haya sanado, sino que lo que es importante para ti es que esta persona está quebrando el sábado. ¿Me entiendes? A veces nosotros tenemos incluso orden de prioridades como distorsionada también, ¿no? ¿Cómo ver y cómo reflejarnos también nosotros en estos corazones duros, ¿no? De los fariseos? Dice el autor de la lección allí en el día miércoles, en el segundo párrafo, las curaciones eran permitidas en sábado solo en caso de emergencia. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años, por lo tanto su curación no era una emergencia. ¿Sí? Claro. Nosotros somos los que a veces le damos el tinte, ¿esto es emergencia o no es emergencia? Pero el Señor Jesús conoce el corazón. Claro. Dejo volar mi imaginación. ¿Qué pasaba de pronto si este hombre ya después de 38 años, esto no lo dice la Biblia, lo que voy a decir a continuación, ni Elena White tampoco, ¿no? Pero, porque ¿quién determina que es una emergencia o no? Entonces, por ejemplo, si este hombre había tomado la decisión de decir, yo ya no aguanto más, ya esta vida, 38 años, estoy acá siempre esperando como un mendigo, porque esa era la vida que ellos tenían, ¿no? No tengo ni para comer, acá me andan las moscas dando vuelta por todos lados, no me puedo ni bañar,
mi vida es un desastre, mi familia me abandonó, no tengo ni amigos, estoy acá tirado, no tengo nadie siquiera que me meta ahí en el estanque, aunque entre último, pero aunque sea para mojarme y para bañarme. Mañana me quito la vida. Ahí se vuelve emergencia. Claro. ¿Quién determina que es una emergencia? Porque a veces nosotros identificamos los problemas que la gente tiene sin conocer el corazón y sin conocer la profundidad por lo que estén pasando. Y entonces juzgamos a las personas, ¿no? Y decimos, no, esa persona es así, mirá, es un vago, no le gusta trabajar y no sé, y siempre está pidiendo cosas y que se lo ayude a la iglesia, pero a ver, cuidado con eso, con esa actitud, ¿no? No lo ayudamos más como iglesia porque ese es un vago, siempre viene y pide. Y no está en nosotros determinar si es una emergencia o no es una emergencia. ¿Sí? Claro. No está en nosotros determinar eso. Es el Señor el que conoce el corazón. Solamente nosotros ayudamos, cumplimos la parte que nos corresponde. Somos parte, y después cada uno tendrá que dar cuenta delante del Señor. Si es un vago, no es un vago, si está pasando por depresión y por eso no trabaja. Sí, pues estoy hablando a veces de lo que nos pasa cotidianamente o normalmente en la iglesia o en el ámbito donde nosotros nos relacionamos, ¿no? Entonces, indudablemente que si Jesús actuó en ese momento, para ese hombre tiene que haber sido una emergencia. Para ese hombre tiene que haber sido una emergencia. Y Jesús quería transmitir eso también, ¿no? Y decirle que él aún en el tiempo final, podríamos decir, que estaba de su vida, porque de paso la gente tampoco vivía mucho tiempo, ¿no? En esa época, y más considerando que este hombre estaba así, de incapacitado por 38 años, ya podríamos decir, yo creo que ya debe haber estado en sus últimos años de vida, ¿no? Y Jesús lo rescata ahí en el momento ya final, ¿no? Correcto. Sí era una emergencia, ¿no? Sí. Y Jesús actúa aún en las emergencias de nuestra vida, ¿no? Y es interesante que hay una diferencia entre ser un buen tipo, como un tipo nice, así como lo podemos poner, o quedar bien con todos, porque a veces nosotros confundimos las cosas, ¿no? Y somos políticamente correctos muchas veces, pero no somos buenos hombres, ¿no? Y ahí está la diferencia entre cómo nosotros nos desempeñamos, porque aquí Jesús podría haber dicho, no, pero mejor esperémonos al domingo y hacemos este milagro, porque vamos a... ¿Estos qué van a pensar? Todo, sí. ¿Me entiendes? ¿Qué van a pensar de nosotros y todo? Pero no, Jesús, como dices tú, actuaba en la emergencia, actuaba en la necesidad y hacía algo al respecto. Y eso me habla de que Jesús era capaz de pararse y defender la verdad, aunque esto le generara problemas, ¿no? Aunque esto le generaba personas que hablaran a sus espaldas, ¿no? Pero Jesús era fiel a su misma ley, a su mismo carácter. Entonces creo yo que eso es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que ser como Jesús es que todo el mundo me ame, ¿no? Es que todo el mundo, bueno, yo soy un buen tipo, yo ayudo, yo no quedo mal con nadie, yo soy súper simpático con el que no me cae tan bien, pero soy simpático, y aquí como que a todos les sobo la espalda. Pero Jesús no era así, no era un buen tipo en este sentido. Jesús era un buen hombre, ¿no? Y en ese sentido Jesús, si tenía que sanar a alguien en sábado sabiendo las complicaciones que otras personas podrían pensar que eso traía, Jesús lo hacía, ¿no? Porque sabía que era más importante. Entonces creo yo que eso es súper importante también entenderlo. No ser como estos fariseos, ¿no? Que al final estaban tan insensibilizados de las necesidades de las personas que ponían sus tradiciones, su poder, su estatus antes que una necesidad real, ¿no? Su religiosidad. Pero también ser como Jesús. O sea, no importarnos quebrar lo que aparentemente se ha defendido como norma, o quedar mal con alguien por defender realmente las verdades que nos deberían mover. Entonces creo yo que eso es muy importante también, ¿no? Sí. Cuántas cosas, ¿no? Podemos sacar de aquí. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Sí.
Quizás hacerle la invitación a la gente. Yo creo que ya estamos ya en el tiempo. Solo decirle a las personas, miren, estamos viendo 3 señales, está Jesús, las reacciones de los fariseos son distintas y vamos a seguir viendo el Evangelio de Juan, pero quizás dejarte con esta invitación, ¿no? Jesús también hace señales para ti. Yo creo que cada uno de nosotros tiene señales que Dios ha hecho que muestran que Él es el Hijo de Dios, ¿no? No solamente encontramos aquí en la Biblia, sino que en tu vida, en mi vida, en las personas que nos rodean, podemos encontrar estas señales que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que vamos a creer? ¿Será que vamos a ir con un corazón de fe, sensible a escuchar su voz? ¿O será que nuestros preconceptos, todo lo que nosotros tenemos va a llegar antes que eso, ¿no? Y va a impedirnos poder vivir el milagro que Dios tiene para nosotros? Así que yo te dejo con esa invitación. Yo creo que vamos a cerrar hasta aquí. Y la próxima semana vamos a seguir estudiando estas temáticas de Juan, que son muy, muy apasionantes, así como lo fue Marcos. Así que Dios te bendiga. Nos vemos. Dios te bendiga. Un saludo. Un saludo. Bendiciones.